Sean bienvenidos a Voces del Pasado, un espacio en donde podremos explorar las raíces de nuestra historia para comprender el presente. En el podcast de hoy nos adentraremos en la sociedad colonial, analizando cómo se estructuraron las comunidades, las dinámicas económicas y el rol de distintos actores en la época colonial. Hoy contamos con 3 episodios distintos y acompáñanos a conocerlos. Bueno, esta etapa colonial está englobada desde 1680 hasta 1840. Nosotros trataremos de analizar, junto con mi compañero José Marroquín y Cristian Cerrato, cómo se organizaba la sociedad en este entonces y qué papel jugaron las instituciones claves como la Iglesia y también la Real Hacienda. Pero antes, una pregunta muy importante que abre todo este podcast. José Marroquín, ¿cómo podríamos describir brevemente el contexto de todo este largo periodo? Claro, hablamos de una época en la que Centroamérica formaba parte del Imperio Español, gobernado por un capitán general y la Real Audiencia de Guatemala. La región era controlada a través de un sistema jerárquico donde la nobleza española y Troya ostentaban el poder, mientras los indígenas y esclavos africanos eran la base productiva de la economía colonial. En el gobierno de Centroamérica, en el siglo XVII, estaba dirigido por el presidente, gobernador y capitán general, quien a su vez también era el jefe de la Real Audiencia. Compañero Cristian, ¿qué importancia tenía esta institución? La Real Audiencia no solo administraba justicia, sino que también regulaba el comercio, la recaudación de impuestos y la gestión de tierras. De hecho, los documentos del Archivo General de Indias y los escritos de Miles Wortman destacaban que muchas de las decisiones del gobierno colonial dependían de la burocracia española. Exactamente, además, los corregidores y alcaldes mayores tenían un rol clave en provincias y pueblos indígenas, aunque muchas veces abusaban de su poder. Cuando estamos hablando de sociedad, nos referimos a una sociedad muy jerárquica desde un inicio hasta un fin. Así que a continuación, acompáñenos a conocer cómo estaba estructurada más a detalle esta jerarquía. Por supuesto, en las cúspides estaban los españoles peninsulares, seguidos de los criollos, quienes, aunque nacidos en América, tenían cierto poder económico y político. Luego venían los mestizos, y en la base de la pirámide social estaban los indígenas y los esclavos africanos. Un elemento fundamental en esta estructura era la Iglesia Católica. Las órdenes religiosas dominaban la educación, la evangelización y hasta la administración de tierras. Un documento interesante es la relación de dominios en Guatemala 1700, que muestra cómo la Iglesia manejaba extensas propiedades y recursos. Bueno, pasemos a la economía, lo que era un pilar clave en el dominio colonial. Así que, Cristian, dinos a base de tu experiencia, ¿cómo se sostenía el sistema económico en ese entonces? Principalmente a través de la agricultura y la minería. Productos como el añil y el cacao eran fundamentalmente para el comercio, mientras que el sistema de encomiendas garantizaba mano de obra indígena para los élites. Y no podemos olvidar la Real Hacienda, que centralizaba los impuestos, aseguraba los ingresos de la corona española. El archivo del protocolo de la Real Audiencia en 1750 menciona cómo las tribus indígenas eran esenciales para financiar la administración colonial. Y cuando hablamos de impuestos, también hablamos de corrupción y desigualdades, que con el tiempo estas han provocado resistencia y rebeliones en el pueblo, algo que nosotros actualmente aún lo podemos seguir viendo. Así que los invito a seguirnos sintonizando con el siguiente episodio encargado del grupo número 2. Bienvenidos al episodio 2, Economía Social y Real Hacienda en las Indias Españolas. Hoy exploraremos un tema fundamental para comprender la organización económica y social en América durante la época colonial. Para esta presentación me acompañan mis compañeros Héctor Velázquez, Ángel Méndez, Kimberly Hernández y su servidora Tatiana Rodales. A lo largo de esta presentación descubriremos cómo funcionaba la Real Hacienda, su impacto en la sociedad colonial y su papel clave en el sistema económico de la época. Comencemos.
La sociedad colonial estaba organizada en una jerarquía muy marcada. En la cima estaban los peninsulares. Sí, ellos tenían los cargos más altos en la administración y controlaban la economía. Pero justo debajo estaban los criollos que tenían riquezas pero no podían acceder a esos cargos. Exacto. Eso generó mucho resentimiento entre ellos, lo que más tarde los llevaría a lucha por la independencia. Luego estaban los mestizos, que eran los hijos de españoles e indígenas. Sí, su estatus social dependía de mucha educación y riqueza, pero en general enfrentaban discriminación. Y los indígenas eran los más explotados. Se les obligaba a trabajar en la encomienda y el repartimiento. Aún así, resistieron y lograron conservar muchas de sus tradiciones. Y en la base de la pirámide estaban los africanos. Ellos eran considerados propiedad y trabajaban en condiciones muy duras, pero lograron mantener su cultura. De hecho, es muy importante mencionar que los indígenas eran la primera mano de obra, pero debido a las leyes nuevas de 1540 propuestas por Fray Bartolomé de las Casas, quien propuso la explotación de afroamericanos para trabajos que requerían más fuerza, como el trabajo de minería. Pero claro, luego Bartolomé se dio cuenta de que había cometido un error y se convirtió en un firme defensor de la libertad de todos los pueblos. Ahora hablemos de la Real Hacienda. Sí, ese sistema administraba la economía colonial y garantizaba ingresos para la colonia. Para eso se enfocaba en 3 cosas: recaudar impuestos, controlar el comercio y financiar el gobierno. Sí, además se organizaban en distintos niveles, con virreyes, audiencias y administradores fiscales. Pero no todo era perfecto, había problemas, ¿no? La corrupción era enorme y muchos financieros robaban dinero. También había resistencia a los impuestos, especialmente entre criollos e indígenas. Y como la economía dependía demasiado de la minería, cualquier caída en los precios causaba crisis. A pesar de todo, la Real Hacienda dejó un legado en los sistemas fiscales de América Latina. Teniendo esto en cuenta, eso nos lleva a hacer una pregunta. ¿En Honduras existe el racismo? Sí, el racismo existe. Las comunidades garífunas, indígenas y misquitas siguen siendo marginadas, no solo en la historia, sino también en el día a día. Desde la educación hasta el trabajo, la discriminación por el color de piel u origen sigue presente. Estoy de acuerdo en que hay discriminación, pero no creo que sea tan fuerte. A veces se mezcla con el clasismo. Aquí la gente de distintas razas vive junta y la discriminación no siempre es racial. Muchas veces tiene que ver con las diferencias económicas. Pero el racismo sí está presente, como cuando Salvador Narrala le dijo a Manuel Zelaya, y cito lo siguiente: Mel, con todo cariño, es que vos solo saliste de bachiller, sos un indio. Este tipo de comentarios muestra cómo se sigue usando indio de forma despectiva, no solo como una palabra, sino un reflejo de la mentalidad colonial que aún persiste. Si políticos piensan así, imagínate cómo influye en la sociedad. Exacto. Y aunque piensen que solo son palabras, este tipo de expresiones refuerzan la idea de que lo indígena es algo inferior. Bueno, eso fue un comentario aislado. No creo que toda la sociedad sea racista, pero... Aunque no toda la sociedad lo sea, el racismo se manifiesta en actitudes diarias y en la desigualdad que enfrentan las comunidades indígenas, va más allá de las palabras. Es cierto, aunque no siempre se vea de manera tan directa, el racismo sigue afectando a muchas personas y es importante reconocerlo. El racismo en Honduras parece tener muchas formas, desde comentarios hasta desigualdades profundas. Gracias a todos por sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? Gracias por escucharnos. Espero que esta información les haya servido para adquirir más conocimiento sobre ustedes. Síguenos sintonizando en el episodio 3. Hola, bienvenidos a nuestro espacio y vamos a tocar un tema muy importante que no se le da la importancia que merece: el rol de la mujer en la etapa colonial. Es un tema lleno de injusticias y de lucha. También estoy con mi compañera Sara Martínez y Andrés Rodríguez. Este tema se va a dividir en 4 segmentos. El primer segmento es el rol de la mujer en la etapa colonial: la mujer española en América, las mujeres afrodescendientes y esclavas, y la educación y la religión. Bueno, los dejo con mi compañera Sara. Así es, Manuel. Durante la colonización las mujeres tuvieron un papel fundamental, aunque muchas veces fueron relegadas por un segundo plano. Hablaremos de la situación de las mujeres indígenas, africanas y españolas de América, cómo sus vidas fueron moldeadas por el contexto social y político de la época. Ahora nos vemos con mi compañera.
discriminación, el trabajo forzado, la educación limitada, pero también algunos casos de mujeres que lograron desafiar el sistema y dejar huella en la historia colonial. Bueno, pasamos al segundo segmento y hablaremos de la mujer española en la colonia. Al principio casi no había mujeres españolas en América. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a llegar y ocupar un papel muy específico en la sociedad. Bueno, de la mujer se esperaba que fueran esposas y madres. Su educación estaba enfocada en aprender a ser buenas amas de casa y fervientes religiosas. Muchas veces vivían enclaustradas en conventos y dependían completamente de sus esposos. Sin embargo, algunas lograron ser encomenderas, aunque un número muy reducido. Un ejemplo fue Inés Suárez, quien llegó a Chile y jugó un papel clave en la defensa de Sevilla. Nuestro primer segmento se llama La mujer indígena en la colonia. Empezando con la mujer indígena, que fue una de las más afectadas por la colonización. Desde el primer momento fueron vistas como una guerra y sometidas a trabajos forzados, violaciones y matrimonios celebrados por los conquistadores. Un ejemplo claro es el de Tlaxcala, donde el Francisco Tulcán ofreció a su hija y a otras mujeres a Hernán Cortés como parte de una alianza. Esto muestra que las mujeres fueron usadas como monedas de cambio de acuerdos políticos. Y no solo eso, en Paraguay los caciques guaraníes entregaban mujeres a los españoles como una estrategia para consolidar el mestizaje y también para asegurar alianzas con los colonizadores. Ojo, pero también hubo resistencia. Anacaona, por ejemplo, que fue una cacica, intentó negociar con los españoles, pero no resultó muy bien que se diera la Pasamos al segmento número 3, el cual trata de las mujeres afrodescendientes esclavas. Claro que no nos podemos olvidar de ellas, y es que son las que sufrieron las condiciones más duras de todas. La mayoría eran esclavas y trabajaban en el servicio doméstico o en labores agrícolas. En los conventos muchas monjas españolas tenían esclavas negras que realizaban todas las tareas domésticas. En México y Puebla incluso se dice que había más negras en los conventos que monjas. Pero algunas lograron cierta independencia. Por ejemplo, las mulatas eran muy solicitadas en los centros urbanos y podían ganar dinero como cortesanas o trabajadoras. Pasamos al segmento número 4. Este trata de la educación y la religión. La educación de las mujeres en la colonia fue sumamente limitada. Solo podían estudiar en conventos o en las casas de las amigas. Estas eran mujeres criollas que les enseñaban a leer y escribir. Y ni siquiera era un aprendizaje completo, solo aprendían lo necesario para ser esposas y madres. No fue hasta finales del siglo XVII que se abrieron colegios para niñas en México, Caracas y Santo Domingo. La religión también jugó un papel crucial en sus vidas. Para muchas mujeres, los conventos era su único refugio frente a un matrimonio forzado o a la pobreza. Como hemos visto, la realidad de las mujeres en la época colonial estuvo marcada por la sumisión, la violencia y la desigualdad. Sin embargo, también hubo resistencia y casos de mujeres que lograron cambiar su destino. Es importante conocer esta historia para entender cómo la desigualdad de género ha estado presente desde estos siglos y cómo algunas de estas injusticias todavía persisten en esta sociedad. Y bueno, con eso concluimos nuestro apartado. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan comprendido todo lo que se les ha presentado. Sigan sintonizando. Aunque en Voces del Pasado toqué más temas complejos y extensos, también somos aptos para ser escuchados por menores de edad. Así que decidimos agregar este apartado con elementos gráficos proporcionados de plataformas digitales para mejorar habilidades de comprensión y así ser entendidos de mejor manera y también haciéndolo de una forma más didáctica. Empecemos. La sociedad colonial estaba basada en un sistema de jerarquía racial y social. En la cima se encontraban los españoles peninsulares, es decir, los que habían nacido en España y ocupaban los cargos más importantes en la administración y la iglesia. Debajo de ellos estaban los criollos y más abajo en la escala social estaban los indígenas. Pasamos con los españoles y los criollos. Los peninsulares y criollos compartían un mismo origen europeo, pero había una gran diferencia entre ellos. Los peninsulares tenían más privilegios políticos y administrativos. Por ejemplo, los peninsulares ocupaban los cargos más altos en el gobierno y la iglesia, mientras que los criollos solo podían acceder a puestos de menor importancia. Esto generó un gran resentimiento entre los criollos.
que más tarde ellos serían los que jugarían un papel clave en los movimientos de independencia. Los indígenas y su rol en la economía colonial. Los indígenas, aunque eran la mayoría de la población, tenían un estatus inferior. Anteriormente les mostramos una pirámide jerárquica, en donde ellos están ubicados en el penúltimo y último piso. Son más conocidos como los africanos esclavizados y las distintas castas mestizas. Este sistema no solo determinaba los derechos de cada grupo, sino también su acceso a la educación y la justicia. Ellos eran obligados a trabajar en sistemas como la encomienda y el repartimiento, en donde debían realizar trabajos forzosos para los españoles. Muchos indígenas fueron desplazados de sus tierras y forzados a trabajar en minas o haciendas bajo condiciones muy duras. A pesar de esto, ellos lograron mantener muchas de sus costumbres y tradiciones, resistiendo a la imposición de la cultura española. Los esclavos africanos en la sociedad colonial. Ellos fueron otro grupo clave en la sociedad colonial. Fueron los africanos esclavizados. Ellos fueron traídos por la fuerza desde África y vendidos para trabajar en plantaciones, minas y en el servicio doméstico. Ellos eran considerados propiedad de sus dueños y no tenían derechos legales. Sin embargo, algunos lograron escapar, comprar su libertad y formar comunidades de cimarrones. ¿Qué es cimarrones? Estos fueron los esclavos que huyeron de las plantaciones a principios del siglo XVII y establecieron sus asentamientos en las montañas azules y en los montes John Crow. Su influencia en la cultura colonial fue enorme, especialmente en la música, la gastronomía y las tradiciones populares, y eso lo podemos ver reflejado hoy en día. Uno de los aspectos más característicos de la sociedad colonial fue el mestizaje, es decir, la mezcla de diferentes grupos étnicos a lo largo del siglo. La convivencia entre indígenas europeos y africanos generó una sociedad muy diversa, pero también un sistema de castas que clasificaba a las personas según su origen racial. Las relaciones entre estos grupos dieron orígenes a nuevas poblaciones como los mestizos, los mulatos, los zambos, y cada uno con un estatus diferente pero dentro del mismo sistema colonial. Desde el inicio de la colonización, la llegada masiva de hombres españoles a América hizo que surgieran relaciones con mujeres indígenas. Como resultado nacieron los mestizos, los mulatos y los zambos. El mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural. Se fusionaron idiomas, costumbres, gastronomía y creencias religiosas, creando nuevas identidades en toda América Latina. También hablaremos del rol de las mujeres. En la sociedad colonial no solo estaba dividida por razas y clases sociales, sino también por género. En este mundo, las mujeres tenían un rol muy definido. Se esperaba que fueran esposas, madres, guardianas del hogar. Sin embargo, esto no dependía mucho de su posición social y su origen étnico. Las mujeres de origen español y criollo, es decir, nacidas en América pero de ascendencia europea, vivían bajo reglas muy estrictas. Sus familias las educaban para ser buenas esposas y madres, y su destino estaba casi siempre limitado a dos opciones: casarse o entrar en un convento. En Voces del Pasado logramos concluir que la sociedad colonial fue un sistema profundamente desigual, en donde el origen étnico y la cuna definían el destino de cada persona. Sin embargo, con el tiempo, las mezclas culturales y la resistencia de los grupos oprimidos fueron cambiando la estructura social y sentando las bases de las sociedades actuales en América Latina. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Voces del Pasado. Muchas gracias por su atención.